Soy una mujer casada y me enamoré de un compañero de trabajo. Al final destruí mi hogar y terminé completamente sola. Nunca pensé que escribiría aquí, pero ya no sé dónde más soltar lo que siento. No quiero hablarlo con mi familia ni con mis amigas porque sé que me juzgarán, y con razón. Lo que hice no tiene justificación, pero necesito contarlo porque me carcome por dentro. Estoy casada desde hace 7 años. Mi esposo es un buen hombre, responsable, cariñoso, trabajador, alguien que siempre estuvo ahí para mí incluso en los peores momentos. Juntos construimos un hogar estable, con rutinas, planes, con esa calma que a veces se confunde con monotonía. Y quizá ahí estuvo el problema, esa calma empezó a sentirse como vacío. Hace un año entró a la empresa un compañero nuevo. Desde el primer día noté su energía distinta, seguro de sí mismo, divertido, con una sonrisa que llenaba la sala. No voy a mentir, me sentí atraída de inmediato, pero lo reprimí porque yo era casada. Sin embargo, con el tiempo empezamos a compartir más cosas, almuerzos en la oficina, charlas de pasillo que se alargaban, mensajes fuera del horario laboral. Al principio me decía a mí misma que solo era amistad, que no pasaba nada. Pero poco a poco, esa complicidad se convirtió en algo más. Esperaba con ansias llegar al trabajo solo para verlo. Sus palabras me hacían sentir viva, deseada, vista, de una manera que ya no sentía en casa. La primera vez que me di cuenta de lo que estaba pasando fue un viernes cualquiera. Él me tocó el hombro para llamarme la atención y ese simple gesto me estremeció de una forma que mi esposo no lograba hacer desde hacía meses. Me asusté, pero en vez de alejarme, lo busqué más. Y ahí empezó la caída. Las cosas empezaron a salirse de control cuando él comenzó a escribirme por las noches. Al principio eran mensajes inocentes, un ¿ya cenaste?, un espero que descanses bien. Pero poco a poco se volvieron más íntimos. Me preguntaba por mi día, por lo que me hacía feliz, por mis miedos. Me escuchaba de una manera que mi esposo ya no hacía. Yo trataba de convencerme de que no estaba mal, que eran solo charlas entre compañeros. Pero dentro de mí lo sabía, estaba caminando hacia un abismo. La primera vez que borré mensajes para que mi esposo no los viera sentí un nudo en el estómago, como si me estuviera convirtiendo en alguien que no reconocía. Y aún así, no paré. Llegó un punto en que todo lo que hacía me recordaba a él. Si cocinaba, pensaba en que le gustaría comer. Si me vestía para ir a trabajar, pensaba en si me vería atractiva. Y cuando llegaba a casa, mi esposo me abrazaba y yo me sentía hipócrita. El hombre que había estado siempre conmigo empezaba a convertirse en una sombra frente al brillo que me provocaba mi compañero. El quiebre fue un día de lluvia. Todos se fueron temprano de la oficina, menos él y yo. Estábamos guardando unas carpetas y, de pronto, él me tomó de la mano para ayudarme a bajar unas cajas. Fue un contacto breve, pero nos miramos como si todo lo que habíamos callado estuviera ahí, en ese instante. No nos besamos, no pasó nada, pero esa mirada lo dijo todo. Esa noche llegué a casa temblando. Abracé a mi esposo más fuerte de lo normal, como si quisiera convencerme de que lo amaba, de que podía detener lo que estaba a punto de suceder. Pero en el fondo supe que era solo cuestión de tiempo antes de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. No sé en qué momento dejé de sentir culpa y empecé a buscar excusas. Me decía que todos merecemos ser felices, que mi esposo no tenía por qué enterarse. Las mentiras me envolvieron tanto que comencé a justificar lo imperdonable. Y entonces pasó. Una tarde cualquiera, después de una reunión larga, él me ofreció llevarme a casa porque llovía a cántaros. En vez de decir que no, acepté. No me llevó a mi casa. Me llevó a la suya. Yo no resistí. Me dejé llevar por lo que veníamos reprimiendo meses. Fue intenso, fue emocionante, y fue el inicio de mi destrucción. Al llegar a mi hogar esa noche, vi a mi esposo dormido en el sofá, con la televisión encendida y la cena fría en la mesa. La imagen me golpeó como un ladrillo. Allí estaba él, confiado, tranquilo, esperándome, mientras yo traía conmigo la peor traición. Desde ese día ya nada fue igual. Todo se convirtió en una doble vida, de día la esposa ejemplar, de noche la mujer que respondía mensajes a escondidas, que inventaba reuniones para escaparse, que cada vez se alejaba más del hombre que no merecía nada de esto. Y aquí estoy, escribiendo esto con el corazón en la mano.
Sé que estoy a punto de perderlo todo. Mi esposo sospecha. Mis hijos, sí, tenemos 2 pequeños, notan mi distracción. Y yo no sé cómo detener lo que empecé. Actualización 1. No pensé que volvería a escribir aquí tan pronto, pero siento que me estoy ahogando. Desde que publiqué lo anterior, las cosas se han deteriorado más rápido de lo que imaginaba. Mi esposo empezó a notar inconsistencias. Un día me preguntó directamente por qué llegaba tan tarde si decía que tenía juntas, cuando él sabía que no había reuniones programadas. Me quedé en blanco. Inventé cualquier excusa, pero en sus ojos vi que no me creyó. Lo peor es que sigo viéndome con mi compañero. Es como una adicción, sé que me está destruyendo, pero no puedo parar. Cuando estoy con él siento que me enciendo, que soy otra persona. Cuando regreso a casa y veo a mis hijos jugando o a mi esposo preparando la cena, me inunda una culpa tan grande que me dan ganas de gritar. Hace unos días pasó algo que me dejó helada. Estábamos en el auto, mi compañero y yo, estacionados lejos de la oficina. Nos estábamos besando cuando escuché el celular de él sonar. Era un mensaje de su novia. Sí, su novia. Me quedé paralizada. No solo estoy traicionando a mi esposo, sino que también soy la otra en la vida de él. Esa revelación me hizo sentir más pequeña que nunca. Le reclamé y él, con toda la calma del mundo, me dijo, yo pensé que lo sabías. Y no lo sabía. Me dijo que no iba a dejarla, que lo nuestro era especial, pero que su vida estaba con ella. Me derrumbé. ¿Cómo fui tan ingenua? Arriesgué a mi esposo, a mis hijos, a mi familia entera. ¿Para qué? Para ser la aventura de alguien que nunca pensó en mí más allá de los ratos de pasión. Desde entonces no puedo dormir. Mi esposo me preguntó ayer por qué lloraba en el baño. No supe qué responderle. Solo sé que estoy al borde de perderlo todo y lo peor es que, tal vez ya lo merezca. Actualización 2. No sé ni cómo empezar. Si la primera vez que escribí aquí lo hice con miedo, hoy lo hago con una mezcla de desesperación y terror. Ya no estoy en el terreno de las sospechas, mi esposo lo sabe. Hace 3 noches me pidió que me sentara a hablar. No fue con gritos ni con enojo descontrolado, al contrario, fue con una calma tan helada que me atravesó. Me preguntó, mirándome a los ojos, ¿hay alguien más? Yo intenté negarlo, intenté sostener esa mentira como lo había hecho tantas veces. Pero él ya tenía pruebas. Sacó su celular y me mostró capturas de pantalla, mensajes entre mi compañero y yo. No sé cómo los obtuvo, quizás revisó mi teléfono, quizás alguien se los envió, no lo sé. Lo único que sé es que en ese instante se me vino el mundo abajo. No tuve cómo seguir negando. Empecé a llorar, le pedí perdón, le supliqué que me escuchara, que no era lo que parecía, pero sí lo era. Era exactamente eso, una traición. Su mirada fue lo más doloroso. No gritó, no me insultó. Solo se levantó, tomó sus llaves y dijo, necesito pensar. No quiero verte ahora. Y se fue. Los niños estaban en sus habitaciones, durmiendo, sin imaginar que en ese momento nuestra familia se rompía. Al día siguiente no volvió a casa. Pasó la noche en la casa de su hermano. Y al despertar encontré un mensaje en la mesa, no sé si puedo perdonarte. No sé si quiero. Te fallé en algo, claramente, porque buscaste en otro lo que no encontraste en mí. Pero yo no merecía esto. Los niños tampoco. Ese papel todavía está en mis manos y me quema cada vez que lo leo. Intenté llamarlo 1000 veces, me dejó en visto. Mi suegra me escribió un mensaje frío, él está con nosotros. No lo busques hasta que él lo decida. Mientras tanto, mi compañero de trabajo, desapareció. Desde que le reclamé que tenía novia, no volvió a escribirme. En la oficina se limita a un hola distante. Me usó, me dejó, y yo me aferré a algo que nunca fue real. Estoy sola, enfrentando el desastre que yo misma provoqué. Lo más irónico es que no siento rabia hacia él, siento rabia hacia mí. Destruí mi hogar, traicioné al hombre que me amaba de verdad, y ahora ni siquiera sé si tendré la oportunidad de reparar algo. Lo único que me queda es esperar. Esperar a que mi esposo decida si hay algo que salvar, o si ya me enterró para siempre en su vida.
Actualización 3. Escribo con las manos temblando. Todo lo que temía está pasando frente a mí, y me siento como una espectadora de mi propia ruina. Después de días de silencio, mi esposo finalmente me citó a hablar. Fue en la casa de su hermano, no quiso verme en nuestro hogar. Cuando llegué, estaba sentado con una expresión que jamás le había visto, cansado, desgastado, como si en tan solo una semana hubiera envejecido 10 años. Me dejó hablar primero. Yo lloré, le pedí perdón una y otra vez, le dije que no sé en qué momento me perdí, que fue un error, que lo amo. Le expliqué, aunque suene absurdo, que lo que tuve con mi compañero no era amor, que era una especie de espejismo que me hizo sentir algo que confundí con vida, cuando lo que en realidad estaba haciendo era destruir la mía. Él me escuchó todo el tiempo sin interrumpirme, sin levantar la voz. Y cuando terminé, solo dijo, no me interesa lo que sentiste con él. Me interesa lo que hiciste con nosotros. Sus palabras fueron como cuchillos. Me explicó que lo que más le duele no son los encuentros, ni siquiera el engaño físico, sino las mentiras. El tiempo que él pasaba cuidando a los niños mientras yo inventaba reuniones. Las caricias que yo le daba después de haber estado con otro. Las promesas que hice sabiendo que ya las había roto en silencio. Me preguntó algo que todavía resuena en mi cabeza, ¿cómo se supone que vuelvo a confiar en ti? ¿Cómo pongo mi vida, mi corazón y a nuestros hijos otra vez en tus manos, cuando tú los pisoteaste? No tuve respuesta. Solo lágrimas. Antes de irme, me dijo que lo pensará bien, pero que por ahora no quiere verme en casa. Que se quedará con los niños unos días más, y que yo debo quedarme en silencio, reflexionando sobre lo que hice. Si te queda algo de dignidad, no inventes excusas. No me escribas. No me busques. Déjame decidir si aún queda algo entre nosotros. Volví a casa sola, con la sensación de que cada rincón me grita lo que destruí. La cama vacía, las fotos familiares en la sala, los juguetes tirados en el suelo. Todo me recuerda a lo que estoy a punto de perder definitivamente. Y lo peor es que en el trabajo debo seguir viendo a ese hombre. Ese hombre por el que arruiné mi matrimonio, y que ahora me trata como si fuéramos completos desconocidos. Me ignora, sonríe con su novia, me hace sentir invisible. Soy la sombra de alguien que nunca tuvo importancia para él. No sé cuánto más voy a soportar. Tengo miedo de quedarme sin esposo, sin hijos y sin mí misma. Actualización 4. Han pasado 2 semanas desde que mi esposo me pidió que lo dejara pensar. Y esas 2 semanas han sido las más largas, frías y dolorosas de mi vida. Al principio guardé silencio, como él pidió. Pero después de unos días sin noticias, me desesperé. Le escribí mensajes cortos, te extraño, lo siento, piensa en los niños. Nunca respondió. Cada palabra lanzada al vacío me hacía sentir más pequeña, como si ya no existiera en su mundo. Mi suegra me llamó un par de veces. No para darme aliento, sino para dejar claro lo que piensa de mí, que soy una vergüenza, que destruí a su hijo, que mis hijos merecen algo mejor que una madre como yo. Escuchar esas palabras me desgarró, pero sé que no puedo discutirlas. Ella tiene razón en todo. En el trabajo, la situación es insoportable. Mi compañero actúa como si nunca hubiera existido nada entre nosotros. Una sonrisa superficial, un comentario de pasillo, y luego se va con su novia, de la mano, delante de mí. Es un castigo constante, ser invisible para quien arriesgué todo, y ser un monstruo para quien realmente me amaba. Ayer finalmente mi esposo me llamó. Su voz era firme, distante, como si hablara con una desconocida. Me pidió que nos reuniéramos en la casa, pero no a solas, quería que los niños estuvieran presentes, aunque no comprendieran del todo. Yo accedí, con el corazón en la garganta. La reunión fue breve y devastadora. Se sentó frente a mí, los niños jugando en el suelo, y me dijo que había tomado una decisión. Me explicó que me quiere, pero que no puede seguir conmigo. Que no puede confiar en mí después de lo que hice, que no soportaría mirarme cada día y preguntarse con quién estuve, qué mentira más escondí. Luego, miró a nuestros hijos y me dijo, ellos merecen una madre presente, y voy a asegurarme de que la tengan. Pero también merecen un padre que viva en paz, sin esta herida abierta todos los días. Los niños nos miraban confundidos, sin entender del todo, y yo sentí que el mundo se partía en dos. Él no gritó, no lloró.
Fue la calma de alguien que ya aceptó el final. Me dijo que iniciará los trámites de separación, que buscará una custodia compartida y que no quiere que esto se convierta en una guerra, sino en un cierre. Me quedé helada, sin palabras. Intenté tocarle la mano, pero la retiró con suavidad, como si no quisiera más contacto conmigo. Ya no más, dijo. Y se levantó. Hoy escribo desde una casa que ya no se siente mía, rodeada de recuerdos que se transformaron en reproches. Siento que este es el principio del final. Actualización 5. Este será mi último post. Ya no tiene sentido seguir alargando lo inevitable. Mi esposo y yo nos separamos oficialmente. No hubo peleas legales ni discusiones violentas. Él se encargó de todo con una calma que me dolió más que cualquier grito. Firmamos los papeles hace unos días, aunque legalmente aún falta el proceso, en el corazón ya está todo resuelto, él ya no es mi esposo, y yo ya no soy su esposa. Cuando se fue de la casa con los niños, sentí que el aire se me arrancaba del pecho. Los juguetes, las mochilas, incluso la ausencia de ruido dejaron un vacío insoportable. Me quedé mirando las paredes, las fotos colgadas, preguntándome cómo pude ser tan ciega, cómo arriesgué algo tan real por un espejismo. En el trabajo sigo viendo a ese hombre, pero ya no siento lo mismo. No me enciende, no me emociona. Me da vergüenza. Lo miro y pienso, ¿en serio esto fue lo que valió más que mi familia? Él continúa con su vida, con su novia, como si yo nunca hubiera existido. Y de algún modo, entiendo, para él solo fui un pasatiempo, un error más en su lista. Para mí, en cambio, fue la chispa que encendió mi destrucción. Mis hijos me abrazan aún, me dicen, te quiero, mamá. No entienden bien por qué papá ya no duerme aquí, porque todo cambió. Y es ese amor inocente lo único que me mantiene en pie, lo único que me obliga a no rendirme. Porque, aunque ya no tenga matrimonio, aún tengo la responsabilidad de ser madre. Y debo ser la mejor versión posible de mí para ellos, aunque sea tarde para serlo para mi esposo. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que las decisiones que tomamos en secreto tarde o temprano salen a la luz. Y cuando lo hacen, el precio siempre es más alto de lo que imaginamos. Yo lo pagué con mi hogar, con el amor de un hombre que no volverá, con el respeto de mi familia y conmigo misma. No espero compasión. Solo quería dejar aquí este cierre, porque de algún modo este espacio fue el único lugar donde pude ser completamente honesta. Ya no me queda nada más que decir. Solo que, si alguna vez alguien lee esto pensando en seguir el mismo camino, por favor detente antes de dar el primer paso. El vacío que queda al final no compensa el momento de adrenalina. Yo soy la prueba viviente de eso. Adiós.